Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bueno, va a depender mucho a la hora en la cual nos estén viendo. Un saludo especial a todas nuestras oyentes, amigos y amigas que nos acompañan en la Emboscada 3, Los Titanes del Ring, un nuevo capítulo, una nueva aventura, un nuevo momento de análisis político nacional e internacional de la mano del siempre bienvenido compañero Jorge Guzmán. Iniciamos nuevamente esta puntata que, bueno, nos trae bastantes noticias, bastante fenómeno de análisis, Jorge, durante el transcurso de esta última semana, en la cual, bueno, nos atrasamos un poquito con el programa por diversos temas, pero lo estamos sacando adelante de todas maneras. Recordarle a todos nuestros oyentes que hemos estado siempre disponibles en nuestra plataforma YouTube, un programa sin lucro, por así decirlo. Hemos rechazado auspiciadores, hemos tenido la posibilidad de entregar este informativo semanal de manera gratuita para todos y todas. Eh, y nada, nos vamos directamente a lo que ha sido esta semana, una semana bastante noticiosa y que nos ha dado, sin lugar a dudas, nuevamente una gran pena, ¿no? Fue brutalmente asesinado en Cisjordania uno de los documentalistas ganador del Oscar, de nombre Ode Tadjalin, de un activista palestino, documentalista por estos colonos, mal llamados colonos, deberían llamarse criminales, asesinos degenerados, ¿no? Que asesinan a estas personas que llevan tantos y tantos años viviendo en territorios que pertenecieron a sus ancestros, a sus familias, de generaciones en generaciones han sido de alguna manera el tránsito cultural de un pueblo que está siendo brutalmente asesinado, un holocausto del cual los noticiarios muy poco y nada están dando cuenta últimamente, pero que se incrementa en su degeneración, se incrementa en el sufrimiento, se incrementa en la tristeza, ¿no? Del día a día, de ver los videos que están dando vueltas alrededor del mundo, pero no por los medios de información, sino que básicamente por las redes sociales. Se informa acá en Europa de cientos de niños que no tienen a sus padres, que transitan cientos de niños que no tienen a sus padres, que transitan en las calles abandonados, niñitos de 4 años, 5 años, 6 años, que se acercan a personas que de alguna manera hacen lo que está a su alcance para darle un platito de comida, un poquitito de agua, muchos de ellos en estado de desnutrición, en una situación inhumana, en una situación que finalmente nos condena como humanidad al sufrimiento, a la desesperación, pero también a ver, ¿no? Con claridad quiénes son quienes hoy por hoy oprimen al mundo con su avaricia y con su prepotencia. Tenemos el mal llamado Estado de Israel, un ente criminal, nocivo, que degenera nuestra especie y que de alguna manera nos devuelve a los estadios más primitivos del ser humano, ¿no? Eh, Habría que ver si en algún momento de la historia fuimos tan criminales, tan sádicos, como para hacer un contraste entre lo que tenemos hoy y lo que se está suscitando en esta Palestina ocupada. Eh, Estamos haciendo referencia a un hecho puntual que es el asedio israelí sobre el pueblo palestino. La Franja de Gaza ya hemos visto cómo está siendo sistemáticamente asediada, torturada por este ente criminal, donde muchas de las personas que desesperadamente buscan un poco de alimento, un poco de agua, un poco de harina en los camiones que llegan de ayuda de todo el mundo, son violentamente asesinados por francotiradores que apuntan directamente a matar a estas personas que por hambre se acercan de manera desesperada, buscando un poco de comida para poder sustentarse ellos y sustentar a sus seres queridos que de alguna manera necesitan. Empezar con esto, empezar también analizando nuestros, bueno,
Nuestros pensamientos para el pueblo palestino, para todos los que sufren, para todos los que son agobiados y aplastados por el poder de las armas, por el poder económico, por la ambición y la avaricia del capitalismo, ¿no? Que este es el capitalismo en su esencia más nociva, y el capitalismo colonialista, que hasta el día de hoy lo Mm. estamos visualizando, ¿no? Con países que claramente toman una posición de castigo en un punto del mundo que se me viene a la cabeza esta locación del Medio Oriente, ¿no? Tan geopolíticamente importante para las grandes potencias económicas en un momento histórico también en donde la geopolítica se presta para el análisis diario, todo lo que está sucediendo con el conflicto en Ucrania, con la invasión rusa que día a día se extiende más y más por el territorio ucraniano, con una fuerte impresión de la Unión Europea y de la OTAN en armas, ¿no? Hoy por hoy el estado de bienestar europeo está siendo completamente destruido por esta nueva impronta de las políticas que tienen mucho que ver con lo bélico más que con lo social y que de alguna manera están regenerando la forma de ver el mundo y de hacer política, de lo cual Chile tampoco queda exento. Eh, Tenemos hoy por hoy el análisis de lo que son las elecciones presidenciales en nuestro país, pero no por ello tenemos que dejar de hablar de lo que está aconteciendo a escala mundial. Por un lado, Jorge, vimos cómo hoy en El Salvador se están haciendo el tránsito de modificar la constitución política de Bukele, ¿no? De la mano de este representante de la extrema derecha continental, famoso por el vigilar y el castigar, ¿no? Como diría Foucault, con esta nueva mirada de retener a prisioneros de manera criminal, de manera humillante, ¿no? Pelándolo, sometiéndolo a posiciones corporales bastante eh, humillantes, podríamos decir, a cada una de estas bandas criminales denominadas las maras, ¿no? Que no nacen propiamente tal en El Salvador, sino que se generan, se incuban en Estados Unidos, una vez que se posicionan y empiezan a hacer sus malas prácticas en el continente norteamericano, son trasladados, ¿no? Todo esto engendró a El Salvador a su tierra de origen, podríamos denominarlo de alguna manera, y comienzan a canalizar un sinnúmero de actos criminales que se extienden por todo el continente centroamericano y que por hoy da mucho que hablar, ¿no? Por estas formas de castigo, por esta forma de combate al crimen, como la han denominado sectores de la extrema derecha chilena y que hoy por hoy sirven de ejemplo para todos estos candidatos de la extrema derecha que también están vinculados al sadismo más extremo, ¿no? Tenemos representantes directos de las familias colonialistas alemanas que llegaron al país. De incluso prófugos del nazismo, ¿no? Como el papá del padre de José Antonio Caz, que era un nazi que escapa de la Europa de posguerra, ¿no? Llegando a Chile, haciendo valer su imagen perversa y que atentaba contra los intereses del pueblo de Chile. Lo pudimos ver, ¿no? En ciertos libros de historia, cómo estas personas, esta familia Kass, toma posición en la época del pinochetismo más extremo, en la dictadura, haciéndose famoso, ¿no? En locaciones bien particulares de nuestro país por sus crímenes de lesa humanidad contra cientos de chilenos y chilenas que pensaron en algún momento alcanzar un mundo más próspero, un mundo más solidario de la mano de lo que fue en algún momento la impronta de la Unidad Popular en Chile. Jorge, te doy la bienvenida con esta breve presentación que hice relativa a lo que es el acontecer internacional y que de alguna manera da que hablar para que empecemos el análisis ya más palpable de lo que teníamos preparado para hoy. Jorgito, Sí, Cristian, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos nuestros amigos también.
Un abrazo fraterno, cariñoso y respetuoso. Y saludarnos, ¿no?, a todos nuestros seguidores también a través de todas las redes en las cuales estamos, ¿no? Y bueno, bajo lo mundial también, ¿no? Ya se supo que España logró romper la barrera inhumana impuesta por Israel con un avión militar cargado de ayuda humanitaria, esencialmente harina, agua, medicamentos y combustible, lo que es un gran alivio para el pueblo palestino que está en la Franja de Gaza y rompe, ¿no? Rompe también este bloqueo inhumano y cruel, como tú muy bien describes, de lo que está ocurriendo en esa zona del mundo, ¿no? Así que por esa parte también solidarizar y repudiar, ¿no?, lo que está ocurriendo con el pueblo palestino en esas latitudes. Y bueno, la guerra, ¿no? La amenaza de una guerra nuclear sigue de grandes proporciones entre las potencias, está latente, está a punto de cristalizarse. Ya se habla de sus inicios y de una guerra civil silenciosa en desarrollo. Eh, es un commodity vivo, siempre verde y en constante crecimiento, que no se negocia obviamente en la Bolsa de Valores de Londres. Estamos hablando de un fenómeno económico que genera recursos económicos sin precedentes. Es un gran emprendimiento para unos pocos privilegiados, para consorcios, para empresas multinacionales, para especuladores, ¿no? Transnacionales, traficantes de armas, eh, personas y gente vinculada a las grandes mafias, ¿no? Gente inhumana, vendedores de armas, y muchas veces también, que lo estuvimos conversando en el capítulo anterior, ¿no?, que son miembros del mismo Estado o pueden ser participantes de las Fuerzas Armadas de muchos países, ¿no? Ese es el contexto real que está moviendo el negocio más rentable, uno de los negocios más rentables de la historia, ¿no? Eh, en el ámbito del país, nosotros seguimos bajo la mirada, ¿no? Como en esta tercera temporada de ir con este medio independiente al choque a través de los Titanes del Ring, para seguir visibilizando, ¿no?, el legado del pinochetismo, que a 50 años de efectuado el sangriento golpe cívico-militar, la imagen del dictador se niega a morir, se encuentra frágil y tambaleando, pero representando un gran obstáculo, ¿no?, y el gran telón de fondo para que nuestra sociedad alcance mayores niveles de desarrollo, ¿no? Entonces tenemos que lograr romper ese gran obstáculo. Nosotros desde la emboscada estamos constantemente tratando de romper ese nudo, ese gran nudo legal que nos ha dejado, ese gran legado que nos ha dejado el dictador, que es la Constitución, que es una gran estructura a derrumbar, que es el gran proyecto que también al cual nosotros adherimos, y como programa está dentro de nuestra línea editorial, pues, Cristian. Así que hoy día esperamos también seguir en esa línea, para seguir descifrando no solo lo que ocurre en el mundo, no perder de vista, como tú dices, lo que ocurre en muchas latitudes, sino también particularmente lo que está ocurriendo en nuestro país. Así Sí, que no, muchas gracias claramente, por mira, el... yo hace un rato no terminé bien la entrada que hice con respecto a lo que estaba haciendo Bukele, que modifica la Constitución para poder ser reelecto de manera permanente, ¿no? Que era lo que finalmente se pretendía dar, dado que acá en nuestro país básicamente se han llenado siempre la boca a los sectores más extremos de la derecha Claro. pinochetista con respecto a lo que es el quehacer de los partidos de izquierda a nivel continental, que han promovido siempre la reelección, ¿no? La reelección en términos democráticos, satanizada por los medios de comunicación, que ya no es un tema nuevo, que lo hemos visto, que lo hemos visualizado, pero que es un tema también permanente y cotidiano, dado que finalmente ya sabemos cuál es la misión de los medios, ¿no? Que es hacer
referencia a la extensión de la palabra de las oligarquías dominantes, ¿no? Que tienen un fin en sí misma, que es de alguna manera posicionar sus ideales muchas veces incontrarrestables, porque tú ves que existe un sinnúmero de canales de medios de información que finalmente terminan reproduciendo las mismas noticias, ¿no? Hablan lo mismo con respecto a Ucrania, hablan lo mismo con respecto a Palestina, hablan lo mismo con respecto a Venezuela. Existe sistemáticamente esta forma, este modus operandi que no solamente afecta a Chile, sino que ya se realizó o se realiza día a día y de manera repetitiva un plan de acción conjunto, ¿no? De todos estos medios que tienen una coordinación y no se coordinan propiamente tal en nuestros países, ni menos en Europa. Se coordinan, tienen una coordinación a nivel central devienen de Washington, sobre todo los sectores occidentales que hacen referencia muchas veces a noticias que tienen directa relación con hacer ver como enemigo a quienes no tienen una línea mancomunada con el accionar del imperio, ¿no? Y en esa línea la que tenemos que abordar desde esta plataforma, Jorge, y te invito a revisar también lo que son las noticias en Chile, porque hemos estado conversando con respecto a lo que fue esta carta, ¿no? De los sectores oligárquicos de Chile, que no se le llama oligarcas, ¿no? A todos estos personajes que se hicieron de las empresas públicas que alguna vez tuvo el Estado de Chile, ¿no? Hasta más de 300 empresas públicas que ya no nos pertenecen a los chilenos como tal, sino que hoy por hoy pertenecen a grupos de particulares que cuentan con una posición georreferencial en el barrio alto de Santiago y que de alguna manera son los que están siempre repitiendo de manera sistemática que, no, que ellos están por de alguna manera ser los que defienden la propiedad privada, esta misma propiedad privada que ellos usurparon, ¿no? Del Estado de Chile y que hoy hacen gárgaras de manera cotidiana en todos los medios de comunicación. Acá está la carta de los empresarios, de la cual te estaba haciendo alusión. 167 figuras del mundo político civil firman carta pidiendo a candidatos lograr una sola lista parlamentaria en la oposición. Los firmantes, entre ellos exministros del gobierno de Sebastián Piñera, hicieron la solicitud a José Antonio Cast, Evelyn Matei, perdón, Kaiser y aspirantes al Congreso. Eh, Se me está demorando un poquitito acá el análisis de la carta. Acá lo tenemos. Los firmantes entre, a ver, déjame agrandar un poquito esta imagen. Ahí está. Los firmantes, entre los que están Hernán Solminiak, ex ministro de Obras Públicas, Minería durante el primer periodo de Piñera, Alfredo Moreno, canciller en el mismo gobierno, este Alfredo Moreno que fue designado en el directorio de Codelco por el presidente Gabriel Boric hace muy poco, ¿no? Él tiene bastante claro a quién tiene que defender y cuál es su posición ideológica y política, ¿no? Pero me parece que en el gobierno todavía no lo tienen muy claro. Carolina Schmidt, titular de Medio Ambiente en el segundo periodo, y Gerardo Varela, ministro de Educación al 2018, los instaron a postergar sus legítimos intereses y poner a Chile primero, al Chile de ellos, me imagino. Chile enfrenta un riesgo Claro, enorme de extender y proyectar la impronta de este gobierno. La inseguridad y la violencia, el estancamiento y la falta de oportunidades, los malos servicios públicos y la corrupción, las listas de espera y la inmigración descontrolada se han transformado en una realidad que ensombrece al país y amenaza nuestra convivencia y cohesión social, dice en primer lugar el inserto publicado donde más que en el Mercurio. Agrega que Chile necesita un cambio y si actuamos unidos tenemos la oportunidad histórica de ganar la presidencia y el Congreso para lograr ese cambio. Si lo hacemos desunidos, corremos el riesgo de perder ambos
y profundizar la crisis que enfrenta Chile, con la presidencia a cargo de un militante del Partido Comunista y un Congreso afín a sus ideas, Jorge. Los firmantes no sabemos de hegemonías partidarias ni políticas. Ok, tampoco somos expertos electorales, pero entendemos de realidades y de oportunidades perdidas y sabemos que sin unidad existe el riesgo enorme de perder una elección que con inteligencia y coordinación debiese ser ganada. Esas son las palabras de este empresariado que ordena, ¿no? Ordena a sus monos, quiere dirigir la batuta o pretenden dirigir la batuta con esta particular carta, ¿no? En manos de este personaje también que no te lo nombré, que es Juan Sutil, ¿no? Que lo vamos a analizar un poquito más Ah, adelante, Jorge. Cristian, bueno, esta carta que está viciada, ¿no? Dentro de la constitución que el mismo dictador escribió a cuatro paredes, su gurú, el proselitismo está contemplado en la ley como está sancionado, eso está sancionado dentro de lo que nuestras leyes y no sé qué pasa en realidad con las leyes, ¿no? Yo quería recalcar algunas cosas, ¿no? En la década anterior Chile pensaba que era el jaguar de América. Después del estallido de la pandemia, ¿no? Y en la actualidad, con los interminables hechos de corrupción e impunidad que hemos venido hablando en nuestro programa, y hoy día con una alta sensación de inseguridad, ¿no? Que muchas veces es creada, tiene al país hoy día sumido en una incertidumbre democrática, ¿no? Y bajo ese escenario tenemos a esta triada nazi pinochetista que tú estás haciendo alusión hoy día, que dice tener solución a los problemas económicos y de seguridad social, que es una seguridad social que Chile ha perdido, según ellos, ¿no? A mí me gustaría resaltar que estos alemanes tienen algunos puntos de encuentro, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos de unión que pueden tener estos candidatos alemanes que están pauteados, que no es primera vez que los grandes empresarios, los dueños del país, le dicen lo que tienen que hacer a los políticos, ¿no? Y en este caso, lo más grave que son los tres candidatos poderosos de la extrema derecha, pinochetista, nazi, hoy día, nazi, hay que decirlo con todas sus letras. A los candidatos se les ha visto saludando en reuniones íntimas, haciendo el famoso gesto, ¿no? Con sus El saludo aliados, romano. sí, y eh, hoy día, ¿no? Que también se supo durante la semana que en Chile existen células activas, ¿no? Células activas de muchachos que están participando ya en este tipo de organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con estos tipos? Tenemos una alta exaltación patriótica, ¿no es cierto? El nacionalismo es altamente por las nubes, son altamente racistas, supremacistas, son negacionistas hoy día validan la imagen del dictador, ¿no? Como algo supremo, como si fuera el Führer, practican discursos de odio, antimigración y contra minorías, ¿no? Contra las mujeres. Y el gran problema que tenemos en la actualidad nosotros es que precisamente los medios de comunicación son sus aliados, ¿no? Entonces, si miramos en la región, en la actualidad también tenemos estos estados o pseudo-estados democráticos con soberanía popular, con enfoques racistas, antisemitas y xenófobos, como es el caso de Milei en Argentina, como es el caso que fue en Brasil con Bolsonaro, y en Perú tenemos la posibilidad con el próximo candidato que quiere replicar el modelo argentino con Milei, el señor Vladimiro Montesino, que también estuvo procesado un corrupto de la justicia, que va a seguir la misma línea de la tirana que hoy día tienen en el pueblo vecino hermano peruano. Entonces, bajo esa misma línea democrática, ¿no es cierto? Nosotros tenemos a Boris, tenemos a Milei, tenemos a Trump, tenemos a Bolsonaro, y tenemos un continente plagado, ¿no es cierto? Plagado de una democracia que está consentida popularmente, pero que sin embargo sigue representando un peligro para la democracia, ¿no? Porque siguen reproduciendo el legado de la dictadura, lo siguen consagrando, lo siguen legitimando, ¿no es cierto?, vía impunidad,
por quienes también ellos mismos se comprometen a combatirla. Si aquí el problema que nosotros tenemos que es precisamente es el espejo de lo que está ocurriendo en un país que tiene alta polarización ideológica, ¿no? Esto va a ir cada vez, estos procesos son evidentes en nuestra sociedad, en las altas esferas políticas y públicas. Ya representan un problema que se vuelve sistémico, como nosotros lo hemos venido hablando, y, y nosotros tenemos que saber realmente qué es lo que podemos hacer, ¿no? Con esta élite, con esta derecha, con estos empresarios, como tú bien decías, Cristian, que tienen la capacidad, ¿no? Que tienen el poder de pautear hoy día lo que es la agenda política del país, ¿no? Compran también los otros poderes del Estado, no solamente el poder político. Aquí es muy grave lo que está ocurriendo con el Congreso, lo que está ocurriendo con los candidatos hoy día de la extrema derecha y también con lo que ocurre en el Congreso, en el Senado y en el aparato público. En el aparato público está todo viciado, ¿no? Todo el legado del dictador está ahí en su estructura, en el Poder Judicial también está comprado hoy día, ese es el gran problema que tenemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer, pues, amigo Cristian, con estos candidatos, Mira, con Jorge, estos... bajo mi perspectiva, ¿qué podemos hacer? Es una, es una muy buena pregunta. ¿Qué podemos hacer, no? Es bastante poco lo que se puede hacer en un país en donde tenemos una constitución y una estructura democrática, entre comillas, que está completamente subordinada al poder económico y no es cualquier poder económico, el poder económico que hereda todo esto esta instancia que planificaron también sus anteriores, ¿no? Por así decirlo, sus antepasados, porque aquí tenemos una familia Kast que en plena dictadura se hace cargo, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y consolidan un plan de gestión de gobierno que más bien es un plan de negocio, ¿no? Una gestión de negocio en donde el negocio es parte de la vida cotidiana, no solamente de quienes administran el Estado, su estructura económica, sino que es un modelo de negocio que afecta a toda la población. Chile es un negocio, es una sociedad anónima en donde el cliente no tiene la razón. Y ese es el problema principal de esta estructura unilateral que se maneja desde el barrio alto. Aquí nosotros hemos sido siempre bastante consistentes a la hora del análisis, ¿no? Desde el barrio alto se estructura un modelo de negocio, un modelo de sociedad, un modelo de visión de mundo que de alguna manera tiene su guía desde la televisión, ¿no? La televisión juega un rol Claro que sí. fundamental en lo que es la dominación de clase en Chile, en donde hoy vemos una distorsión completa de la realidad, en donde emergen este tipo de programas televisivos como los reality show, que son una completa basura. Que de alguna manera seducen a cientos y cientos y cientos de jóvenes a lo largo de nuestro país, a lo largo del territorio nacional. Yo creo que ese es el principal problema, Jorge. Acá tenemos un problema cultural, tenemos un problema estructural, educativo, y que lamentablemente los gobiernos democráticos, los gobiernos que nosotros creemos pertenecen al mundo de la izquierda, tampoco han podido o no han querido contrarrestar. O sea, hoy por hoy el gobierno de Gabriel Boric en términos de educación, muy bien, hablaba Camila Vallejo hace unos días atrás que se han incrementado los valores en las pruebas de medición, ¿no? Que se hacen considerablemente, pero no así en lo que es la formación y la opinión crítica de nuestros jóvenes. La filosofía no se repuso, las horas de educación cívica prácticamente no existen, las horas de historia en los colegios prácticamente fueron anuladas. Y lamentablemente la formación teórica intelectual de nuestros jóvenes está hoy por los suelos. Basta ver las redes sociales, basta ver el Instagram, el Facebook, cuáles son los contenidos que hoy día estamos viendo. Salen un sinnúmero de estos creadores de contenido que son realmente una completa basura. Han vulgarizado el lenguaje, han utilizado la hipersexualización de las mujeres, de las jóvenes, de las niñas en términos de manipulación consciente, ¿no? La obtención de likes hoy por hoy se sobrepone a lo que es
un nivel cultural más elevado. Tú mismo en nuestras conversaciones cotidianas hacemos referencia a que cada vez que publicamos alguna noticia relativa al análisis político, al análisis cultural de nuestra sociedad, no tenemos absolutamente ninguna consideración de parte de nuestros seguidores, pero cuando publicamos cualquier tipo de cosa cómica o una foto graciosa, tenemos la aprobación inmediata de cientos y cientos de personas. Entonces, hay una forma de poder dar cuenta que es el análisis de las redes sociales que hoy en día golpean no solamente a nuestros jóvenes, sino que también a la política. Tenemos a la candidata de extrema derecha, Evelyn Matei, que ha sido ella misma quien ha dado cuenta de que ha sido bombardeada sistemáticamente por estos bots de cast, ¿no? Que son estos insípidos que se movilizan por las redes sociales, cuentan con call center, cuentan con el aparato instrumental de lo que son la manipulación de estos medios. Tienen contratos con empresas internacionales extranjeras que les dan like, que crean perfiles falsos para de alguna manera deslegitimar cualquier opinión seria que se hace dentro de las mismas redes sociales. Acá hay una operatividad, hay una forma de trabajo, ¿no? Que está bastante bien articulada desde los medios y que le han dado notoriedad, ¿no es verdad?, al odio, a la discordia y a todo este neofascismo estructural que aflorece no solamente en América Latina, sino que a nivel de escala planetaria. Yo creo que desde ahí la sociología, la ciencia política, las ciencias sociales en general tiene que iniciar el abordaje, ¿no? De lo que es este fenómeno de descomposición del tejido social, de descomposición del aparato cultural humano, que hoy por hoy está sediento de odio, sediento de ver imágenes cada vez más escalofriantes, del odio constante, como tú bien lo dijiste, hacia la mujer, hacia los derechos de la mujer, hacia los migrantes particularmente, hacia esta distorsión de la realidad que se genera cada vez que se realiza un contenido con sustancia, ¿no? Cuando hablo de contenido con sustancia, vemos que hoy por hoy hay jóvenes que no les interesa el proyectar en la vida un trabajo continuo, ¿no? Tener la posibilidad de acceder a una fuente laboral en donde tengan un contrato formal de trabajo, en donde tengan posibilidades concretas de, en un futuro no muy lejano, poder acceder a una vivienda. Vemos la indiferencia, como bien lo dijo Antonio Gramsci, increciente en un mundo completamente polarizado, ¿no? Por esta diversidad de opiniones cada vez más eh, que podemos sintetizarla cada vez más nefasta en términos de opinión, del expresarse del uno al otro. No soy nuevo en esto, en el análisis del odio, ¿no? Que aflora en las redes sociales y que enajena a la población. No tenemos jóvenes hoy por hoy que encaminen un proceso de cambio en Chile, Jorge. Hay muy pocos que desde sus barrios, desde lo más pequeño, ¿no es verdad?, tratan de forjar una estructura de opinión crítica con respecto a lo que tenemos en un país que Sí, es uno de los países más desiguales del planeta Tierra. O sea, cuando hablamos de esto, tenemos, yo no estoy tenemos a inventando nada, estos son Longton. antecedentes que lo ha dado incluso el Fondo Monetario Internacional, da cuenta de que Chile es uno de los países más desiguales de la Tierra. Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, Cristian, sí, pues entramos ya de lleno a lo que es los medios de comunicación en Chile, pero a mí me gustaría hacer el alcance respecto a lo que fue el informe, ¿no? Que asociaba al candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, a 5 cuentas madre que publicaron mensajes hostiles contra mujeres, un acoso digital que fue y que representa un 76% de ataque a las mujeres, que es muy grave, ¿no? Habían connotadas periodistas dentro del ataque, ¿no? Que sufrían al menos 5 ataques diarios en diferentes formatos, ¿no? Bueno, teníamos un Eh, candidato además que se burlaba de las mujeres violadas, ¿no? Que debían agradecer al violador por ser feas. Imagínate este personaje grotesco, ¿no? Del sí, barrio no alto, que solamente, hablaba perdóname que te lo diga, pero tiene una cara de chancho que no se la puede, no se la saca ni el agua bendita.
y hace ese tipo de hace ese tipo de opiniones, ¿no? Y es Mm. electo diputado más encima, que representando un sector que, te lo repito nuevamente, que son los sectores más ricos de Chile. Tienen esa opinión de la mujer. Son ellos, porque esta Bueno, persona son, encarna cuáles son los ideales de estos sectores más pudientes, esta banda de vagos, ¿no? Que no han trabajado un día a nadie, que nunca han salido a pedirle trabajo a nadie, porque tienen el mundo arreglado después de una dictadura donde se hicieron de todas las empresas públicas, como te lo decía anteriormente, se hicieron de los ministerios, se hicieron de un sinnúmero de negocios con todos los intereses de nuestra nación y se los metieron al bolsillo, estos baguetas que aparecen en redes sociales viajando por el mundo, sacándose fotos, saltando de arriba de aviones, paseando por paraje idílico, ¿no es verdad? Sin trabajarle un día a nadie y sin tampoco tener la capacidad incluso de terminar una carrera universitaria. ya, sí, es así, ¿no? Los candidatos que tienen la extrema derecha son realmente repugnantes. Bueno, y este abanderado, como para terminar la idea del republicano, ¿no? Del líder del Partido Republicano, está nuevamente acusado de utilizar medios digitales para denostar, para atacar y para intentar destruir a sus oponentes y adversarios políticos. En este caso es una mujer, Evelyn Matei, pero también es del sector del mismo conglomerado, podríamos decir. Entonces, Exactamente. había una demanda de por medio que también fue intervenida por los grandes empresarios de Chile. Le dijeron, Jorge, no, aquí se va a cortar. estaba sin esto. Ok, reiniciamos. Segundo round, segunda patita de los Titanes del Ring, temporada número 3 de La Emboscada. Seguimos analizando los textos, analizando artículos mediáticos de los medios hegemónicos en Chile en contexto de elecciones presidenciales. Jorge Guzmán, Cristian ¿me escuchas Vegaso, fuerte bueno, y claro? te escucho fuerte y claro. Bueno, uno de los personajes que tuvo bastante contingencia fue precisamente el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, el señor Juan Sutil, ¿no? Este hombre de extrema derecha asumido que es capaz de enviar cartas amenazantes a los candidatos de la extrema derecha para pedirle o solicitarles que se alineen en virtud de los intereses del gran empresariado nacional, ¿no? El temor más profundo que tienen en estas elecciones no es precisamente, bajo mi perspectiva, que la candidata sea comunista, sino que el terror que ellos tienen es que sea una persona de los sectores populares, ¿no? Eso es lo que ellos más enquistadamente tienen en su cabeza, ¿no? Que sea una mujer del pueblo de Chile, de familia trabajadora y no de una familia que hacen gala de su europeidad, por decirlo de alguna manera, ni de su pinochetismo. Y en este contexto en donde este personaje ha tenido sistemáticamente portada en todos los medios, ¿no? Dando aviso de la peligrosidad de que un agente del Partido Comunista pueda llegar al poder en virtud de la democracia y de su mecanismo, ¿no? Para poder acceder a una instancia tan importante como es la presidencia de la República. Acá vemos un artículo de la tercera. Juan Sutil cree que Janet Jara es capaz de expropiar empresas y la compara con Hugo Chávez. Juan Sutil cree que Janet Jara es capaz de expropiar empresas y la compara con Hugo Chávez en otro medio, El Conquistador en TVN, Sutil, por candidatura de Jara. Ella representa lo que dice Carmona, que el PC chileno es marxista, leninista, y eso para mí es una amenaza. Me imagino que un pinochetista extremo, ¿no? De estas personas que inflan el pecho cuando hacen gala de las violaciones en Manada que sufrieron las compañeras de izquierda en Chile, que ellos se sienten orgullosos de que los militares chilenos hayan atentado sexualmente contra las mujeres chilenas, ellos se sienten orgullosos de que cientos de detenidos desaparecidos hayan sido hechos explotar en el desierto del norte de Chile. Ellos se sienten orgullosos, ¿no es verdad? Inflan el pecho.
de que cientos de connacionales hayan sido arrojados al mar, amarrados a vigas de tren. Estas personas se sienten orgullosos, ¿no?, de haberse apropiado de todas las empresas públicas de las cuales gozaba Chile en algún momento de la historia. Y hoy por hoy, como son dueños de todos los medios de información, creen ser personas que efectivamente tienen un discurso que empapan a la masa. Para ser un poquito más pluralista, casi el 50% de la población se siente seducida por el discurso de este tipo de engendros, ¿no?, de los sectores más ricos de Chile, y que no representan más que al 1% de la población y sus particulares intereses, ¿no, Jorge? Bueno, Cristian, ¿me oyes bien? Perfecto. Este tipo es un tipo muy poderoso y peligroso porque es de la banda de los Piñeres, de los Chadwick, de los Moby Dick, de los Hermosilla. Estos son todos amigos, son todos amigos. Sutil fue constituyente. Sutil es un operador que anda con el bolsón y con el discurso de la extrema derecha empresarial, de los grandes consorcios que quieren seguir con la línea de la explotación del gran capital, ¿no? Que tiene a nuestro país sumergido en el despojo, ¿no? En el despojo de su riqueza y también de su memoria colectiva. Sutil es un tipo peligroso, es un tipo que debiera estar preso por hacer el tipo de comentarios que siempre está realizando, así como él es capaz de decir que la candidata, ¿no? Que la gran candidata de la extrema izquierda es igual a quien no sé qué, pues la puede comparar con quien quiera, ¿no? Él es igual a Hermosilla, él es igual a Hermosilla, y Hermosilla es un tipo que es cocainómano, que es un putero, como tú dices, ¿no? Consumidor de prostitutas VIP, es un tipo que es un fanfarrón, ¿no? Un fanfarrón que está dentro de los ámbitos de corrupción más grandes que existen en el último tiempo en Chile, que está dentro de los casos de corrupción más escandalosos que nosotros hemos venido dando cuenta, ¿no? Este tipo se pasea 24/7 libremente y a nuestra Janet Jara, a nuestra candidata, la candidata popular, los medios, los medios de comunicación en Chile la ponen de espalda, con una falta de respeto, con un desprecio, no solo hacia la candidata que es opositora, sino también hacia el tipo de periodismo al cual nosotros debiéramos apuntar hoy día y hacia el tipo de política al cual la ciudadanía yo creo que está reclamando, ¿no? El pueblo de Chile no solamente pide dignidad, también pide que los políticos estén a la altura. Yo pienso que es un momento para hablar de la gran política, así también como de hablar de una ley de medios en Chile. Esas son las cosas y las cartas, ¿no? De navegación que tiene que tener la candidata del conglomerado de izquierda, del conglomerado más grande que se haya realizado de terminada la dictadura y de vuelta a la democracia en este país. Janet Jara tiene una posibilidad histórica de crear un programa político eh, que no tiene límites, ¿no? Que puede ampliar la democracia y yo creo que respecto al tema que hoy día nos convoca, Cristian, el tema de la ley de medios, ¿no? La ley de medios en Chile, hablar de los medios de comunicación es lo más relevante, ¿no? Y es ponerle, como se dice, el cascabel al gato. Por lo mismo también hoy día hay que pensar que el candidato Jadwe también lo planteó en algún momento y fue duramente atacado. La extrema derecha está completamente cerrada, que existan medios de comunicación, que se les ridiculice a través de las plataformas virtuales hoy día, ¿no? Ellos pueden tener bots, pueden tener cuentas madres, pueden tener un ejército de gente contratada, ¿no? Para denostar, para agredir, para crear fake news, pero las personas populares, ¿no? Las personas que tienen discursos políticos, como Héctor Yaitul, son detenidos, ¿no? Aquí tenemos al candidato Kaiser que puede hacer cualquier tipo de mención, incluso antinacionalista, ¿no? Porque las famosas medallas que le quería entregar a los patriotas que violaran mujeres feas o guatonas, como dice él, las medallas no se las iban a entregar en el Congreso chileno, quería que se las entregaran en el Congreso norteamericano, porque estos tipos Sí, sí. enfermos tienen una mentalidad, ¿no? De querer reproducir.
ideas antinacionalistas bajo un discurso patriótico que es muy peligroso, ¿no? Un discurso Nosotros llevamos, patriótico, Jorge, pero también un discurso antiestado. Y este es uno de los personajes como Sutil, es uno de los mentirosos más falaces de la política nacional. Mira, acá te estoy tomando un artículo en donde se da cuenta cómo este personaje obtuvo miles de millones de pesos de dinero público de nuestros impuestos, de los impuestos de nuestros padres, de nuestros familiares, para, de alguna manera, favorecer a sus empresas. De esta forma, dice el artículo, a través de la ley de riego, compañías pertenecientes a empresas Sutil recibieron recursos estatales por un total al menos de 412.667.835 pesos entre el 2005 y el 2021. Las bonificaciones se hicieron en 15 oportunidades y la mayoría de los fondos fueron destinados a la instalación de sistemas de riego por goteo en terrenos de las regiones del Maule, O'Higgins, Biobío, Coquimbo, Valparaíso. Hablemos propiamente tal de terratenientes, ¿no? Terratenientes que cuentan con cientos de miles de hectáreas en Chile, en territorios interminables, si tú lo miras desde una perspectiva horizontal, no mirando el horizonte, franjas de tierra extremadamente importantes. Entre las beneficiadas aparecen sociedades como la Agrícola Los Conquistadores, Agrícola Alianza Sociedad Anónima, Sutil Organic Farms y Hortifruit Sociedad Anónima. Esta última, antes que Sutil vendiera su participación en el 2009, todas estas empresas tuvieron o están indirectamente bajo el control de la empresa Sutil a través de sus filiales. O sea, estamos hablando de un cafiche del Estado, ¿no es verdad? Una persona que engrandece su billetera, pero es contrastado. O sea, ¿cómo te lo puedes explicar, no? ¿Cómo tú te puedes explicar este fenómeno? Y no solamente Sutil, sino que hubieron muchos de los ministros de Piñera, ¿no? Que invitaban a la gente a levantarse a las 6 de la mañana, que también reciben subsidios estatales, ¿no? Invitaban a la gente a levantarse a las 6 de la mañana para pagar menos en la estación del metro. Ahora yo lo que no entiendo es por qué estos increíbles periodistas que se pasean por todos los medios de comunicación, como Matías del Río, Mata Amala, Mónica Rincón, ¿ah? No dan cuenta de esta información a la población. ¿Por qué no le dicen a la población efectivamente que estos tipos multimillonarios magnates, ¿no? Que gozan de riquezas exuberantes, son verdaderos sultanes del Medio Oriente, ¿ah? Que se hicieron de todo el territorio nacional? ¿Viste la cantidad de locaciones que tiene este hombre? La cantidad de presupuesto de los cuales disponen del aparato público, ¿ah? Y son los mismos que manipulan los medios, manipulan las redes sociales hoy por hoy, invitando a un sinnúmero de activistas pro extrema derecha a reproducir estos discursos de odio contra el Estado, contra las políticas públicas en educación, políticas públicas en salud, se ven completamente contrarrestadas, porque déjame decirte otra cosa, estos tipos tampoco pagan impuestos, sino que todo esto se alimenta en virtud no, del presupuesto de los trabajadores. Estos tipos fugan capitales extraordinarios a paraísos fiscales, ¿ah? Pero no tenemos ninguna de estos periodistas que haya dado cuenta efectiva de cuántos son los miles de millones de dólares que se fugan al extranjero sin dejar un peso de impuesto a Chile. Por si usted no lo sabe, con los impuestos, la plata de los impuestos hacen crecer no solamente nuestra economía, sino que hacen consolidar una educación pública. La educación pública no hablamos solamente de colegio, hablamos de institutos técnicos, hablamos de formación profesional, hablamos de instrumentos que los jóvenes pueden hacerse para, qué sé yo, tantas áreas que tenemos de explotación minera en Chile, explotación pesquera en Chile. La industria que es prácticamente inexistente en nuestro país por culpa de estos personajes, ¿no? Que han desarrollado una economía en torno a la explotación de los recursos naturales, pero no en torno a a la industrialización, a la tecnología, al desarrollo de nuevas tecnologías de información. Estas personas son completamente ajenas a lo que es el desarrollo de nuestro país, de nuestra nación. Lo que sí se ha desarrollado son sus barrios, lo que sí se han desarrollado son sus cuentas bancarias, lo que sí se han desarrollado son sus grupos familiares, que son aquellos que van a estudiar a Inglaterra, son aquellos que van a estudiar a las mejores universidades de Alemania, de Canadá, Sharp, que van a Sharp, estudiar a Sharpel, Estados Unidos, a las mejores Sharpel. universidades de Europa, que hablan cuatro o cinco idiomas y que se pasean por el mundo sin trabajarle un día a nadie, Jorge.
Cristian Vegazo, así es la cosa nomás, porque vamos a hacer, compañeros, nosotros tenemos que ir viendo en términos reales eh, el abuso, ¿no? El abuso que proviene desde la dictadura cívico-militar, ¿no? Con los medios de comunicación donde se cerraron decenas de medios, ¿no? El grupo, y donde obviamente el grupo del Mercurio amplió su hegemonía a nivel nacional. Posteriormente hay que decir también que los gobiernos concertacionistas, ¿no? Promovieron exitosamente el exterminio de todos los medios de comunicación escritos de izquierda que habían luchado contra y habían luchado y habían evidenciado la dictadura militar, ¿no? Y en el Chile actual existe una gran concentración de medios, una desigual repartición de la parrilla publicitaria estatal también, que lo hemos venido avisando nosotros en nuestros programas. Una carencia de un sistema de medios públicos, ¿no? Eh, y también se da la situación particular que cualquier espantapájaro o pajarraco pueda adquirir un medio de comunicación y utilizarlo para fines particulares, como fue el caso del expresidente Piñera. Eh, También utilizando, ¿no? Para representar sus intereses, que son siempre disfrazados por una preocupación por lo social, ¿no? Los medios de comunicación hoy día en Chile, Cristian, están sufriendo un azote, ¿no? Y, un azote con un discurso único y también representan un polo opuesto de lo que debería ser un periodismo más plural o público, ¿no? Porque en realidad, si lo podemos describir a grandes rasgos, estamos hablando de esto es un escenario como en el lejano oeste, un horizonte vacío donde no hay ningún tipo de regla. Eso es lo que tenemos de fondo nosotros dentro de lo que son los medios de comunicación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ir pensando cómo podemos favorecer para romper esto, cómo podemos favorecer la creación de medios de comunicación que fomenten nuestra diversidad para precisamente romper esta hegemonía comunicacional que alcanza más del 90%, ¿no? Y es un negocio realmente controlado por dos familias, como lo hablamos en el programa anterior, me parece, Cristian, que lo planteaste muy bien. Un verdadero ecosistema que es solo para privados y donde la sociedad civil no tiene ningún tipo de voz. También fue el motivo por el cual nosotros iniciamos este programa, ¿no? Para dar voz a los que no tienen voz, porque este país carece de medios de comunicación que tengan una mirada o un enfoque que rompan, ¿no? Que rompan con los discursos de poder, con los discursos hegemónicos, que hoy día se vuelven tan peligrosos, ¿no? Para la vida, para la democracia, para la paz mundial. Yo creo que existe hoy día desde un consenso, ¿no? Desde el mundo popular y civil para abrirse a lo que podría ser una ley de medios en Chile. Obviamente eso genera resistencia desde estos sectores privilegiados que vienen operando desde la dictadura y que se consolidaron en estos gobiernos progresistas. Y ahora hay que abrir, ¿no? Hay que plantearse la posibilidad de abrirse con una ley de medio o derechamente plantear con la futura presidenta en su futuro programa de gobierno la creación de un ministerio de información que garantice la existencia de medios públicos, también de medios privados, pero con regulaciones en su estructura, ¿no? De propiedad. Y obviamente que existan medios de comunicaciones sociales sin fines de lucro, pero con apoyo estatal para que obviamente puedan sobrevivir y puedan tener una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, yo creo que esas son las tareas que nosotros tenemos que empezar a plantear, ¿no? En este nuevo, en esta posibilidad también que se abre desde lo electoral, desde plantearnos que el mundo cívico hoy día con Yanez Jara puede ampliar estos horizontes donde precisamente la democracia se puede ver muy bien representada es con los medios de información, ¿no?
abrirnos a una ley de medios, para poder romper esta estructura oligopólica que opera con discursos definidos, Cristian, como tú bien decías en la primera parte, ¿no? Con discursos que son extremos, que son de ataque, de denostación, de denigración, de clasismo, de racismo, de supremacismo hoy día, ¿no? Estamos en riesgo, la democracia está en riesgo y los medios de comunicación cobran más que nunca, cobran vigencia. No comparto la idea, como veo en las redes, de muchos académicos o de medios también independientes, de no estar en la batalla virtual, de tratar de academizar esto. Aquí hay que estar en las redes, la batalla cultural ideológica hoy día está en los medios de comunicación, la derecha Exacto. está en todas las plataformas. Es muy difícil tratar de trabajar desde la independencia, desde el amor a la patria o desde el amor a esto, ¿no? Y hoy día yo creo que esa es la gran labor, es la gran tarea, educar, contribuir desde las diferentes plataformas, ¿no? A crear diferentes tipos de discursos, Cristian, para sacar a estos tipos que nos tienen completamente representando sus ideales, sus intereses y su visión de mundo, ¿no? Que es tan Exactamente, acá diminuta hay una también defensa como... de clase, acá hay una defensa de clase que es sistemática. Tú tuviste, por ejemplo, al hijo de Luxich dirigiendo el Canal 13 hace algún tiempo. Tiene a las mismas castas conduciendo estos programas de televisión, tiene a estas mismas castas conduciendo los noticiarios, tiene a estas mismas castas conduciendo los matinales de televisión. No viene gente del pueblo de Chile o que tengan una posición política de izquierda a animar programas tan importantes como lo que te acabo de nombrar. Son personas elegidos con pinza, con una identidad de clase bastante fuerte y poderosa. No vienen de los colegios más caros del área metropolitana de Santiago, no vienen de Arica, no vienen de Coquimbo, no vienen de Punta Arenas, no vienen de Puerto Montt, vienen del Barrio Alto. Acá tenemos tres enunciados que dan claridad, ¿no? Con respecto a lo que estamos hablando. Son tres portadas bastante grotescas, ¿no? De lo que es el quehacer de estos medios de desinformación, de estos medios corrosivos de información, que te los bueno, ahora voy a proceder a leerlo, ¿no? Tenemos el de Clinic ya no pertenece a sectores progresistas ni mucho menos de izquierda. El de Clinic fue comprado por instrumentos de la derecha, en donde vemos este tipo de portada y de marcada tendencia a blanquear incluso el nazismo, Jorge. Mira acá en The Clinic dice, en una portada donde sale este pelafustán de extrema derecha con una cruz, ¿no? En el fondo, una cruz nazi, en el fondo que se ve, se aprecia derechamente, ocupando una portada de este pasquín, donde dice, nadie nunca jamás ha vulnerado tanto los derechos humanos como el Partido Comunista en este planeta. Ni siquiera los nazis, señaló en su canal de YouTube. Es tirado de las mechas, se abre la puerta a cualquier cosa, el descargo de Kaiser. ¿Ah? Se abren este tipo de portadas con este tipo de argumentos, ¿no? Ni siquiera los nazis, con una falsedad absolutamente desnaturalizada, o, una tendencia a blanquear, ¿no? Lo que fueron los procesos de exterminio del nazismo, ¿no? Hacia las minorías étnicas, hacia las minorías sexuales, hacia las personas de distintas razas, ¿no? Incluso con un antisemitismo marcado en algún tiempo histórico, donde fueron quemados seres vivos, niños, mujeres, hombres, donde fueron guetificados, ¿no? Seres humanos masacrados, torturados, mujeres violadas. Él acusa al Partido Comunista. Cuando hablas tú del Partido Comunista, estás hablando también de la Unión Soviética, ¿no? Me imagino que está Mm. hablando de un país que entregó la vida de más de 30 millones de seres humanos luchando contra el nazifascismo, ¿no? Y que terminó finalmente con la destrucción de más del 70% de la fuerza aérea, naval y terrestre del ejército más nefasto que ha tenido la historia de la humanidad, que es el ejército nazi alemán. Tenemos por el otro lado el canal de propaganda estadounidense CNN, ¿no? Con el ex canciller Ampuero,
que cuestiona la candidatura de Janet Jara no me da confianza, dice el converso ex canciller de Piñera, un hombre que fue militante del Partido Comunista, pero efectivamente se le otorgaron dádivas, ¿no? Se le otorgaron puestos de trabajo, altos cargos, ediciones de libro para que este hombre finalmente terminara vendiéndose, prostituyéndose al poder económico, no es verdad, Tal cual. terneándose, poniéndose una corbatita, haciéndose ver importante, pero finalmente es un traidor de sus ideas, un traidor de principios fundamentales, ¿no? En lo que eran los intereses necesarios de nuestro pueblo trabajador. Y por último tenemos esta grotesca y vulgar portada de las últimas noticias, perdón, donde en el debate entre los candidatos presidenciales, donde nos fue invitado el primer personaje, este nazi del barrio alto, Kaiser, que habla precisamente, dice, Matei aumentó el empleo y acá Jara aumentó el desempleo, ¿no? Un verdadero panfleto Mm. de extrema derecha que quiere hacer ver como que la gestión de la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, no cumplió, ¿no? Haciéndola ver como menoscabando la gestión de la candidata presidencial del Partido Comunista ante lo que fue la gestión deplorable de una mujer como Evelyn Matei, que destruyó el empleo público, aumentó necesariamente la informalidad laboral en un país que prácticamente ya no cuenta con empleo formal, ¿no? Y esto va de la mano con este empresariado brutal, corrompido y corrupto, que no vela por los intereses de los trabajadores, que no entrega seguridad laboral, que no te entrega un trabajo que te permita el día de mañana ni siquiera pensar en tener una casa propia. Cientos de miles de jóvenes están volviendo a vivir con sus padres, muchos de ellos que quieren formar una familia en un país con baja natalidad como Chile no pueden porque finalmente no alcanza, la plata no alcanza, más de la mitad del salario se va en estos momentos en pagar un alquiler en Chile, lo cual es lamentable. No hay ayuda pública, no hay subsidios públicos y el aumento, ¿no es verdad?, de la construcción masiva de departamentos se visibiliza de una manera exponencial. ¿Qué se hace con tanta casa vacía? ¿Qué se hace con tanto departamento habido y por haber de bajo presupuesto? ¿No es verdad? Estas verdaderas casitas que venden de 30 por 30, en donde muchos jóvenes hoy por hoy habitan estos cuartuchos que finalmente terminan siendo alquilados o comprados, ¿no? Por lote, por estos grandes consorcios hegemónicos de la construcción y que prácticamente hacen imposible la vida de tantas y tantos jóvenes a nivel nacional, Jorge. Bueno, analizando la prensa aquí, vemos que existe, ¿no? Existen esta hegemonía, ¿no? De los medios de comunicación que va imposibilitando también informar como corresponde, ¿no? Las últimas noticias, como dices, también es un panfleto, es un fake news derechamente, sin ningún tipo de rigor, lo mismo que la encuesta CADEM, eh, que ponen un dibujo, un gráfico para explicar la realidad política de nuestro país, alterando los datos también, ¿no? Entonces, estamos sufriendo una crisis en términos de la información, en términos de lo que debiera ser un compromiso real con el pluralismo, ¿no? Que debiera existir en un Estado democrático como el chileno. Y eso tampoco se ve, ¿no? No se ve por ninguna parte. Esto está completamente bajo las manos de intereses particulares y mientras no se regule el mercado, vamos a estar a merced de la reproducción de los modelos que este capitalismo salvaje viene arrojando, ¿no? Eh, con consecuencias nefastas para la humanidad, con consecuencias nefastas para la vida cívica, democrática, para comenzando a presentar desastres ecológicos a nivel medioambiental,
a niveles de lo que es la memoria colectiva, ¿no? Del despojo de nuestros pueblos, de poder disfrutar de sus riquezas, como tú decías, ¿no? De tipos como Sutil, de tipos como Hermosilla, de tipos como Chadwick, que si nos ponemos a revisar sus contratos, si nosotros hiciéramos un contrato, por eso esta gente tiene tanto miedo, ¿no? Estos personajes tienen tanto miedo de que lleguen los comunistas al poder, de que hagan una revisión histórica de lo que ocurrió, ¿no? De lo que ocurrió durante la dictadura cívico-militar en Chile y los años posteriores, donde estos tipos se robaron completamente todo el país, bajo contratos que son truchos, que son ilegítimos, que hay que mirarlos bajo la lupa, que hay que estudiarlos, que en algún momento la historia y como país, como pueblo, ¿no? Creo que merecemos saber la verdad, ¿no? Y una buena parte de poder llegar a eso creo que es logrando este tipo de cosas. Tenemos que seguirle la huella a los actores vigentes y los colaboradores directos del régimen de Pinochet. Tienen que ser sancionados. Todos estos tipos que hoy día se pasean, ¿no? Pregonando sus privilegios, tratando de defender sus privilegios y tratando de defender sus intereses, Cristian, como el señor Sutil, o como toda esta clase política hoy día que es despreciada, ¿no? Despreciada en términos reales, tanto por el voto como por el colectivo popular, ¿no? El pueblo odia a los políticos en todas las encuestas, en todas las análisis de informaciones, de percepción la política y las Fuerzas Armadas de orden, los carabineros y toda la institucionalidad chilena, los medios de comunicación se ven completamente a la baja, ¿no? No tienen ningún tipo de legitimidad. Hoy día nosotros sufrimos una crisis de legitimidad en nuestras instituciones y es importante que logremos pensar cómo podemos salir de esta crisis, Cristian, como lo hemos venido planteando en nuestros programas, ¿no? De qué manera uno podría aportar desde la ciudadanía, desde la emboscada. Siempre estamos haciendo el llamado a la participación, a las convocatorias, a crear medios independientes, a que la democracia sea realmente participativa y que en este nuevo proyecto político que viene, la democracia eh, se amplíe, ¿no? Se amplíen los límites de la democracia en todas sus expresiones y que se empiece a evidenciar, ¿no? Esta crisis del globalismo neoliberal y que logremos sepultarlo realmente si es que podemos articular estas fuerzas desde izquierda, nuestros líderes y nuestras propuestas, ¿no? Y no permitir que estos candidatos con sus programas, que son muy escasos, lleguen, como tú muy bien dijiste en la primera parte, Cristian, a derrumbar lo poco que nos queda del estado de bienestar, ¿no? Para nuestros abuelitos, para nuestra educación, para nuestra salud, que realmente se ve muy amenazada, ¿no? Y No, donde los medios evidentemente, de comunicación. evidentemente, ya nos van quedando prácticamente 5 minutitos, Jorge, y redondear lo que tú dijiste, esto resulta casi imposible si lo pensamos en una perspectiva netamente crítica, ¿no? Tuvimos un gobierno que se encargó de financiar, ¿no es verdad?, a grupos corporativos como el Mercurio, a grupos corporativos como La Tercera, a financiar a grupos que de alguna u otra manera son el enemigo, ¿no? Que hicieron y barrieron con incluso artículos infundados, muchas noticias fake news, muchas mentiras de por medio, que son envolventes, envuelven a un país televisivo como el nuestro, envuelven Mm, a nuestros jóvenes, idiotizan a nuestros jóvenes y no le entregan las herramientas necesarias para que de alguna manera ellos construyan una opinión crítica, una opinión que vaya de la mano con intereses reales, que vayan en directo beneficio de nuestro pueblo, como tú bien lo dices, en beneficio de nuestros abuelitos. Hoy día vemos abuelitos que están trabajando limpiando calles, gente de 80 años de edad, 85 años de edad, que están limpiando baños, que están limpiando calles. Cuando ellos debiesen estar en sus casas, ellos fueron los que lucharon por tener algo de estado de bienestar en este país y lamentablemente las nuevas generaciones no han cumplido el rol histórico que necesitan necesariamente tener y ocupar.
Necesitamos recuperar la conciencia crítica, la conciencia de clase, la conciencia de clase. Ellos tienen conciencia de clase. Muchas de estas personas que están en el gobierno efectivamente siguen respondiendo a lógicas oligárquicas, Jorge, a lógicas oligárquicas. Tener un gobierno de izquierda no va a ser fácil, va a ser muy difícil. Vemos No, difícil. incrustadas todavía en la concertación, en sectores del Frente Amplio. Intereses que no son de la clase trabajadora, intereses que son de los más privilegiados. Vemos referentes de estos sectores políticos que responden al sionismo, responden al gran empresariado. Todavía no tenemos un presidente de la República que vaya un 1 de mayo a hablar a los trabajadores, sino que tenemos la reproducción sistemática de un modo operandi, como te lo he dicho anteriormente, de una clase política que va a rendir tributo y a rendirle pleitesía al empresariado todos los años. ¿Ah? A darle un El discurso subsidio. muchas veces en donde se llevan hasta pifia, en donde muchas veces son pifiados, son agredidos verbalmente por estos grupos oligárquicos de los barrios más ricos de Santiago. Y mientras no cambiemos esa forma, ¿no? Mientras no veamos Mm. polideportivos en los barrios más populares del Gran Santiago, mientras no veamos polideportivos de formación de deportistas de alto rendimiento en los sectores populares de Iquique, en los sectores populares de Arica, en los sectores populares de Coquimbo, del sur de Chile, como los tienen en el barrio alto, porque si tú ves las medallas olímpicas, me estoy yendo para el lado del deporte, ¿ah? Para ser un referente. Hay puros cuicos hoy día compitiendo por Chile, ¿no? En el rugby, en la natación, en el ciclismo. Y lamentablemente nuestros jóvenes están hoy día siendo absorbidos por la pasta, Jorge, por la pasta, por el marciano, por el copete barato, ¿no? El alcoholismo es un mal que afecta a las cabezas, afecta a las relaciones interpersonales, afecta a la familia, Jorge Guzmán. Y lamentablemente no tenemos las herramientas necesarias para dar a conocer estas evidencias empíricas. Nosotros hemos trabajado en calle, hemos ganado elecciones juntos, fuimos a la victoria en un momento determinado cuando nos hicimos cargo de la campaña electoral, la primera campaña electoral de Carol Cariola, la cual llevamos victoriosa en la comuna de Independencia. Evidentemente no contamos con padrinos políticos, por lo mismo no estamos sentados hoy día hablando como expertos, ¿no? En una plataforma televisiva. Somos hijos del pueblo, somos hijos de trabajadores, estudiamos en una universidad pública, estudiamos en liceo público. ¿Ah? Y por lo tanto hay que ser consciente de dónde venimos y ser consciente de las cosas que se hablan. Y por lo mismo está la emboscada para también entregar esta herramienta, aunque sea muy mínima, muy escuálida, pero que ojalá podamos llegar a cientos de jóvenes que de alguna manera quieran o tengan opinión. Sabemos que existen pequeñas plataformas políticas, plataformas de opinión, hay jóvenes conscientes, hay jóvenes que pintan murales, hay jóvenes que entran a la escuela militar con un sinnúmero de ideas de poder servir a nuestra patria y que caen lamentablemente en formaciones que son bastante mediocres, ¿no? En términos de lo que puede llegar a ser la formación de un militar propiamente tal. Jorge Guzmán, yo desde aquí me despido con esta breve reflexión, ya no nos queda más tiempo, y desde aquí te mando un abrazo fraterno, un abrazo grande, un abrazo de gol, como todos los goles que metimos jugando por nuestra carrera, y nada, un abrazo y nos vemos en un próximo programa. Cristian, buenas noches, un abrazo fraterno también. Decirte feliz cumpleaños atrasado, tuviste hace poquitos días de cumpleaños Ujú. y muchas gracias a todos nuestros amigos también que nos siguen por las diferentes redes virtuales. Un abrazo, Hablamos, amigos. hasta pronto, compañero.